finalmente ocurrió algo que pensadores muy inteligentes, serios, científicos, anticiparon. El Estado nacional jerárquico clásico, con todas sus instituciones y su complejidad, está en crisis. No la idea de la nación, pero sí esa forma del Estado nacional jerárquico clásico tan bien expuesta en la historia de las ideas por Hegel y Weber. Y está en crisis porque, como ocurrió, ahora habitamos un mismo mundo. Todavía no existe un sujeto universal de la democracia. Todavía pesa la pertenencia a un lugar en el que aseguramos nuestra supervivencia o nuestro desarrollo, nuestra movilidad social ascendente. Y por lo tanto, seguimos pensando con la cabeza de los estados nacionales capaces de tomar decisiones estratégicas. Yo quería hablar con Steven de su último libro, que versa sobre la ultraderecha 2.0, pero quería empezar por acá, porque me parece que uno de los componentes de la emergencia de este fenómeno es la crisis del Estado-Nación. Y como antes de escribir este libro, con el que me imagino que ahora estás navegando por todos lados, porque he visto decenas de entrevistas, tú también empezaste por el estudio del concepto de nación. Y quizá, imagino yo, desde acá muy lejos en el Río de la Plata, no es casual que por esos tus inicios académicos después hayas derivado hacia este otro fenómeno. Entonces, te quería plantear este desafío intelectual. Desde luego, encantado en primer lugar de acompañarte y acompañaros. Y sí, yo creo, bueno, por un lado aquí hay una reflexión de fondo, que es, hace mucho tiempo que en Europa se habla de la crisis del Estado-Nación, pero también por otro lado estamos viendo cómo en tiempos sobre todo de pandemia, estos últimos 2 años, los Estados-Nación en buena medida se han al menos institucionalmente reforzado las medidas que han tomado, las restricciones. Y esta es la primera reflexión. En un mundo, ojo, que como tú decías, cada vez es más globalizado, y podríamos hablar de qué tipo de globalización es la actual, de cómo se podría modificar. Esas son también cuestiones corolarios importantes a toda esta reflexión. Por el otro, la segunda reflexión, pero que me gustaría hacer es no tanto o no solo centrarme en la nación, sino en el fenómeno del nacionalismo. Es decir, cómo el nacionalismo ha sido, digamos, mis primeros estudios, pudieron entrar en dirigentes políticos de izquierdas en la Europa de los años 20 y 30 y conllevar inclusive que abandonaran su militancia y abrazaran el fascismo en aquellos años. Es decir, el primer libro que escribí, que fue mi tesis doctoral, de hecho se titula El peso de la nación. Es decir, la nación como un peso, como una losa en las espaldas de algunos de estos dirigentes, cuadros de partidos de izquierdas, tanto comunistas como socialistas, y cómo al final sustituyen el concepto, la categoría de clase con la de nación, ¿no? Entonces, ese estudio inicial, que luego he trabajado más tiempo en diferentes países europeos para abordar esta situación, hablamos de la Europa de entreguerras, me han llevado luego, evidentemente, a estudiar más el fascismo y los fascismos, tanto como movimientos políticos, como ideología y como regímenes, y luego, más recientemente, en cambio, a intentar ver con el auge de estas nuevas extremas derechas qué hay de nuevo y qué hay de viejo en estas nuevas formaciones desde el punto de vista ideológico, pero también organizativo. A mí me gustaría, tomando esto que vos decís y pensando un poco en Sorel, pero simplemente por tomar uno, yo estudié mucho durante muchos años el problema del Estado, el mercado y la democracia, así como conceptos generales, ¿no? Y me llamó mucho la atención observar cómo en el origen, en el periodo de entreguerras, Carl Schmitt, el teórico, ¿no? Luego nazi, emerge como una reacción contra el
contra el internacionalismo, la manipulación del concepto de un fenómeno naturalmente muy relevante. Fueron los Estados-nación y la revolución burguesa las que crearon la primera forma de la institucionalidad democrática. Pero como reacción contrarrevolucionaria a unas revoluciones, la bolchevique en particular, que aspiraban a profundizar todavía más los procesos de democratización de las relaciones sociales, emerge allí ya el uso de la forma nación, del Estado-nación, como nacionalismo para aniquilar de tal punto, y tú esto lo conoces muy bien por tus lugares de nacimiento y residencia, que los obreros italianos, defendiendo una monarquía, terminaron enfrentándose a los obreros franceses, por decir algo, ¿no? Es decir, que los obreros europeos terminaron matándose entre sí. Y yo hago esta apreciación, o Sorel, que iba de un lado para el otro, ¿no? Un día respaldando la revolución bolchevique, el otro día respaldando el fascismo, ¿no? Porque había una gran confusión que tenía este componente acerca del que me importa mucho escucharte. Tenía el componente de una especie de romanticismo anticapitalista de las clases que habían ostentado el poder durante 1000 años, es decir, el catolicismo conservador, el clero, los grandes terratenientes feudales. Me parece que eso se mete adentro de ese momento histórico y desencadena cosas que a mí me interesaba saber cuáles de ellas considerás que están actuales en el ultraconservadurismo que se mueve en la web 2.0. Estoy de acuerdo con tu reflexión y tu análisis. Creo, ¿no?, que el fascismo histórico, el que nació en 1919 en la plaza de San Sepolcro de Milán y que luego se expandió, ¿no?, con sus declinaciones nacionales en otros lugares de Europa, tiene una componente, un elemento clave de su nacimiento es evidentemente las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Mussolini habló de la trincherocracia todavía en 1917, ahí entendió que los excombatientes podían ser, ¿no?, una fuerza para romper las costuras del Estado liberal italiano. Por el otro, pero también hay elementos que vienen de antes. Tú citabas justamente a Sorel, esa transformación del sindicalismo revolucionario que acabó abrazando la nación, pero no olvidemos tampoco otras dos, el darwinismo social y la biologización de la política, que se empieza a vivir desde finales del 19, y asimismo también un tema que es muy importante, creo que es la transformación del nacionalismo, que sí en la primera mitad del siglo XIX, en años de revoluciones liberales, del 1848, era un nacionalismo sobre todo democrático, que luchaba contra lo que quedaba de los antiguos regímenes. En 1890, 1900, 1910 se empieza a transformar y se convierte en la fase imperialista, en un fenómeno más bien reaccionario y xenófobo. Un ejemplo concreto, la acción francesa, el caso Dreyfus, el antisemitismo, la figura de Maurras, de Barrés, etcétera, etcétera. Entonces el fascismo fue ideológicamente también un mejunje muy extraño de muchas de estas cosas. Pero perdóname porque acabas de poner un componente que me interesa que desarrolles un poquito más, porque ese sí que tiene plena vigencia en el momento actual, vuelve a ser un discurso ideológico hegemónico en las clases privilegiadas, que es vos situás allí el origen de la emergencia de un darwinismo social práctico-político. ¿Qué estás pensando en Malthus en qué estás pensando? Bueno, en el tema, digamos, en una época que es la marcada por el imperialismo de las potencias europeas de aquel entonces el reparto de África, el reparto de los demás continentes, las teorías de Darwin en ámbito social. Y entonces, sobre todo, vertiéndolo sobre cuestiones como el racismo, en ese caso sí biológico, la jerarquía de razas, o por otro lado también el tema de la eugenesia, que luego se va desarrollando. Está claro que todo esto luego lo vemos con su máxima expresión trágica, dramática, moderna en el nacionalsocialismo, en el Holocausto. Pero claro que encontramos raíces teóricas, discursos, inclusive alguna práctica política ya antes de la Primera Guerra Mundial. Claro, luego la Primera Guerra Mundial es ese momento que explota. Ahora, pasando al presente y volviendo también a la pregunta que me hacías, está claro que encontramos algunos de estos elementos, pero también no podemos perder de vista que ha pasado prácticamente un siglo. El mundo ha cambiado, claro. Ha cambiado muchísimo.
y eso es una obviedad casi recordarlo hoy en día, y entonces también los fenómenos políticos y así las ideologías se van modificando, transformando, actualizando. Así, yo creo que hoy en día, por ejemplo, es totalmente incorrecto y además es poco útil, yo creo también desde un punto de vista político, práctico, desde una opción progresista, hablar de fascismo, sino que es correcto hablar de extrema derecha, la podemos llamar 2.0 o nueva extrema derecha, me da igual. Lo que quiero decir es un fenómeno radicalmente nuevo que evidentemente pero mantiene algunos elementos de continuidad con lo que fueron los fascismos históricos, pero estamos hablando de otra cosa. Y entender un fenómeno es fundamental definirlo para, digamos, poder también entender cómo se desarrolla, cómo actúa, qué discursos utiliza y así, para llegar al final de esto, también cómo contrarrestarlo. Déjame decirte una cosa como mínima objeción. En términos generales, valoro tu razonamiento, entre otras cosas porque cuesta imaginar que en Occidente, donde como resultado de largas luchas se logró una ingeniería democrático-republicana garantista que es un acumulado cultural de la civilización, cuesta imaginar que después de que en la mayoría de los países occidentales se logró eso, algún grupo vuelva a tener la capacidad de imponer monopólicamente el control del aparato del Estado, como ocurrió con el fascismo y el nazismo. Y con su derivación semifeudal nacionalista en algunos momentos con el estalinismo. Pero dejemos eso en este programa de lado. Cuesta imaginar que se logre, decía, el control monopólico del aparato del Estado, necesario siempre para una forma de autoritarismo brutal. Pero yo no sé si hacerte la siguiente objeción. Quizá no sea correcto hablar de neofascismo, pero cuando tú observas la acción de grupos terratenientes oligárquicos y de los sectores ultraconservadores del catolicismo en América del Sur y del manejo no de la latinidad, sino de la hispanidad, no sé si no podemos hablar de neofranquismo. No lo sé. Aquí evidentemente hay un debate, ¿no? Y sin sombra de duda mi análisis está más centrada en el contexto europeo y como mucho norteamericano. Es decir, hay referencias evidentemente al caso de Brasil también en mis estudios y en mi libro, pero digamos debería profundizar mucho más el contexto latinoamericano. Entonces mi visión no la llamaría eurocéntrica, porque eso me parecería equivocado, pero sí que está, digamos, más centrada en el fenómeno de la extrema derecha en Europa. Entonces, sin duda, yo ahí debería profundizar más. Ahora, yo creo que ahí se juntan también muchas cosas, porque una cosa es hablar de determinados partidos políticos o movimientos también que se desarrollan mucho en las redes. Pensemos en la derecha alternativa norteamericana que ha soportado Trump y que ha conseguido viralizar, difundir una serie de discursos. Otra cosa luego también son, digamos, las instituciones o grupos de intereses, tanto en ámbito económico como sociopolítico. A veces yo creo que digamos que estos grupos y estos movimientos encuentran puntos de contactos muy claros y pueden también llevar a cabo o adelante una agenda común o compartida. Otras veces, en cambio, hay una yuxtaposición e incluso algunas veces hay algo que chirría. Hago un ejemplo si pensamos más en el tema económico. Las grandes empresas norteamericanas, sobre todo las de Silicon Valley, no tenían buena relación con Trump, inclusive, ¿no? Dijeron, aconsejamos votar por Hillary Clinton y Biden. Quiero decir, también el capitalismo ha vivido muchas transformaciones. Entonces, no sé hasta qué punto utilizar unas herramientas conceptuales muy típicas de la primera parte del siglo XX o como mucho de la segunda mitad del siglo pasado nos pueda ser tan útil para comprender fenómenos bastante esperpénticos en algunos casos, difíciles de interpretar de estos años 20 del siglo XXI. Sí, sí. Entiendo la preocupación. ¿Leíste The Game de Barico? Sí. Sí, un poco en esa línea, ¿no? Estamos ante un mundo con tal nivel de complejidad
que es necesaria una reflexión, sobre todo en algunas, en términos del mundo de la cultura y de lo político jurídico, una reflexión con categorías nuevas que hay que crear, sin duda. Esto sin dejar de, obviamente, reconocer, como veo que lo haces por tu forma de expresarte, algunas de las categorías del análisis orgánico de la forma de ser del sistema capitalista de producción que tienen algunos efectos de sociedad y que ahora además lo tienen ya definitivamente de un modo global. Por lo tanto, efectos acentuados. Pero, como la televisión siempre tiene ese problema de que uno no puede estar como a nosotros nos gusta, los conversadores, mucho tiempo hablando, te quería pedir una síntesis, porque en varias oportunidades ya dejaste salir tu inquietud por no errar la forma de combatir al ultraconservadurismo 2.0, a las ultraderechas 2.0. Ayúdanos haciéndonos un resumen del libro, en este sentido. Sí, de las respuestas, digamos, que se le pueden dar. A ver, el libro tiene una parte conclusiva donde yo intento abordar este fenómeno, porque ¿sabes qué pasaba? Que cada vez que hacía una conferencia, un seminario, e intentaba mantenerme como investigador, como historiador, como analista, desde el punto de vista de describir el fenómeno, la primera pregunta siempre era, muy bien, ¿y ahora entonces qué podemos hacer? Entonces digo, muy bien, intento responder, aunque no sería, digamos, una tarea como historiador. Yo aquí creo que es importante el tema de comprender este fenómeno, entenderlo, definirlo y entender las razones de su auge. A partir de allí podremos encontrar las respuestas adecuadas y luego podremos, si acaso, añadirle otras. Entonces, lo primero, ¿cuáles son las razones que explican el auge de estas formaciones políticas? Está claro que hay luego, digamos, variables distintas según cada contexto nacional. Puede pesar más una motivación que otra. Pero en general hay tanto motivaciones, digamos, razones económicas, el aumento de las desigualdades, la precarización del trabajo, las privatizaciones, el debilitamiento del estado del bienestar, es decir, las consecuencias a largo plazo de la hegemonía y del modelo neoliberal. Por otro lado, hay también causas que se han definido, se han llamado culturales, es decir, lo que Pippa Norris llama el cultural backlash, es decir, cuestiones que polarizan mucho sociedades que son ya de por sí multiculturales, que rompen a veces los clivajes izquierda y derecha, y hablamos, por ejemplo, del aborto, de los derechos al colectivo LGTBI, de la igualdad de género y el feminismo, de los migrantes, que entonces, digamos, crean una sociedad más polarizada y entonces ahí la extrema derecha puede jugar a crispar aún más el ambiente y pescar en río revuelto. Sí, y por otro tenemos... Trabajar de un modo muy grotesco la dialéctica tradición y cambio, ¿no? Efectivamente. Y luego añadimos otro elemento, el de las sociedades en las cuales vivimos, lo estábamos en parte comentando, que son mucho más deshilachadas que en el pasado, sobre todo en Europa y en Estados Unidos. Los partidos políticos no son lo que eran, muchos partidos no tienen ni sedes ni federaciones o secciones, sino que son partidos personalistas basados en las nuevas tecnologías digitales, etcétera. Y luego también que la sociedad civil se ha deshilachado. Entonces, eso que crea un terreno más abonado a discursos aparentemente rupturistas, porque las demandas de los territorios de la ciudadanía no encuentra ya en las instituciones y en los partidos políticos o los sindicatos mismos esas correas de transmisión, para utilizar un término marxista del pasado, que permitía, ¿no?, canalizar estas demandas, estas reivindicaciones, estas preocupaciones. Y luego añadimosle otro elemento de complejidad. El mundo en el cual vivimos es muy complejo, con la pandemia quizás todavía más, y hay mucha preocupación, mucho miedo por lo que está pasando y lo que podrá pasar dentro de 5, 10 o 15 años. ¿Cómo quedará el mundo del trabajo? La inteligencia artificial, el 5G, lo que sea, ¿cuánto impactará? Las migraciones que hay, ¿cómo cambiarán nuestras sociedades? Entonces, claro, estas son las razones que explican el auge de estas formaciones políticas. Entonces, es a partir de ahí que tendremos que actuar. ¿Qué quiero decir con esto? Que es muy simplista, y yo creo que no es suficiente, decir, por ejemplo, muy bien, hagamos políticas neokeynesianas, se van a reducir las desigualdades, la extrema derecha debería desaparecer de golpe y porrazo. Pero las razones económicas no son las únicas que explican el auge de la extrema derecha. No, pero no solo eso, sino que además
Yo estoy leyendo con aprecio a Mazzucato, la economista que está proponiendo con bastante sofisticación un retorno al neokeynesianismo, pero además un retorno más inteligente del Estado, porque si yo invierto, bueno, luego vamos a socializar parte de las ganancias ¿no? para salvar un tal o cual corporación del sector privado. Pero lo que pasa es que yo te había incorporado al principio el tema de la crisis del Estado-Nación, porque hay una impotencia de la producción de riqueza cuando la competencia se da en el mercado mundial. Entonces, las políticas neokeynesianas pueden resultar eficientes si se establecen tomando en consideración los problemas, disculpadme esta categoría, del desarrollo desigual y considerando la economía mundial del mundo como mundo, ¿no? Entonces, si no, no va a funcionar. Puede funcionar un ratito para resolver el problema y por lo tanto, como tú decís, no soluciona nada y va a seguir el problema, ¿no? De la indignación, el miedo, la incertidumbre manipulada. Desde luego, estoy completamente de acuerdo contigo, son problemas ya globales. Las respuestas en ámbito nacional funcionarán un poquito como mucho. ¿El periodismo es libre o es una farsa? Así lo decía Rodolfo Walsh. Apoyá el periodismo libre, apoyá Caras y Caretas. Vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! Pero volviendo a lo que te decía entonces, yo creo que la respuesta tiene que ser multinivel y poliédrica. Es decir, poliédrica porque las razones de los avances, el arraigo de estas formaciones políticas son múltiples. Entonces no podemos pensar que haya una varita mágica, sino que tendremos que operar al mismo tiempo, simultáneamente, desde diferentes enfoques y desde diferentes niveles. Es decir, tanto las instituciones como los partidos políticos que se definen democráticos y que entonces ven en la ultraderecha no un posible aliado, y aquí hablo del anillo débil del espectro político actual, que son los conservadores, pero también por parte de la sociedad civil y de los medios de comunicación. Entonces, la sociedad civil, ¿qué puede hacer? Si nuestras sociedades, como nos estamos dando cuenta y nos hemos dado cuenta en este último año y medio de la pandemia, son cada vez más individualistas e individualizadas, tenemos que reconstruir los lazos que desde abajo se han ido rompiendo en estas últimas décadas. Porque, atención, las extremas derechas lo que hacen es ofrecer respuestas sencillas a problemas complejos y al miedo y a la preocupación de una gran parte de la población, ellos a su manera ofrecen respuestas. Es decir, seguridad y protección. Existencialmente, aunque no materialmente, existencialmente ofrecen respuestas. Efectivamente, pensemos a un ejemplo muy banal. La inmigración es vista con preocupación por una parte de la población de Estados Unidos. Trump dice, construimos un muro. Ahora bien, está claro que no es la respuesta a un problema que es global, que depende de guerras, desigualdades, cambio climático, desertificaciones, etcétera, etcétera. Pero claro que es concebida por algunos como una respuesta. Entonces, lo que hay que hacer no es solo conseguir que la complejidad del mundo llegue y las respuestas más complejas puedan, digamos, encontrar un terreno abonado en parte de la población, que ese es un trabajo también que tiene que ver con la brecha educativa y con los sistemas de comunicación. Sino también lo que hay que hacer es ofrecer seguridad y protección a la gente, pero explicando que las respuestas que da la extrema derecha no son las correctas, al contrario, nos llevan, digamos, al camino equivocado. Y, por ejemplo, reconstruir los lazos desde abajo en nuestros barrios, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, para que la gente se sienta menos sola. Parece una obviedad o parece casi una memez decir esto,
como de un cierto buenismo, pero no lo es para nada, porque que la gente no se sienta menos sola y sepa que tiene una red sobre la cual puede apoyarse, es muy importante para intentar romper este círculo vicioso retórico que utiliza también la extrema derecha para ofrecer seguridad. Pero además hay un componente muy importante en lo que tú señalás, que es que la ultraderecha promueve encono, porque las sociedades enconadas en general no afectan a los grupos de privilegio. Por ejemplo, yo ponía hace poco en un diálogo con un historiador uruguayo, un colega tuyo, uno de los más importantes del Uruguay, Gerardo Caetano, yo ponía el ejemplo de que cuando observaba la ruta ciclista por España, algunas imágenes aéreas mostraban los castillos de los nobles, ¿no? Cuando tú disponés de un castillo todavía, estoy hablando metafóricamente, enconar a la sociedad y la inestabilidad y la crisis te importa poco porque tú contás con los instrumentos para resolver los problemas de reproducción de la calidad de tu vida y tu existencia vital. Pero no quería, déjame decirte una cosa nomás, esto para pensar juntos en el futuro. Yo creo que es muy relevante lo que tú señalás, la construcción de afectividad, lazos, solidaridades, la ruptura de ese individualismo de masas de que habla Barico, pero también creo que hay que pensar mucho en la cuestión del sujeto productivo de la transformación y de la democracia en el siglo XXI. Hay que pensarlo con mucha seriedad científica, porque es la clave. Está faltando un sujeto. Cuando tú decías recién hoy, hay fragmentación, en realidad es cierto que si tú vas al Asia, hay cientos de millones de obreros en Asia, porque el proceso de industrialización fue monumental. Y que es cierto que hay una dispersión de las clases, subclases, nuevos intereses en Europa, y que eso hace más difícil construir un sujeto social organizado, activo en defensa de la democracia, culto, que eleve, ¿no?, en el sentido de Gramsci, la calidad intelectual y moral de una sociedad. A mí me parece que eso es absolutamente fundamental y obviamente vas a tener los minutos para incorporar tus ideas. Pero no quiero, como ya estamos entrando en el cierre de la entrevista, no quiero que quede afuera un tema que seguramente trataste y que tiene que ver con esto que vengo a denunciar. La derecha, como en cierto momento en el origen del fascismo, el futurismo, utiliza mucho la cosa performática, provocadora, para atraer sobre sí al mundo mediático, y frecuentemente la gente sana y pura de izquierda cae en el juego de alimentar y seguir esa lógica. Y como vos sos italiano, entonces eso está dentro de tu espíritu, haber oído de tus padres seguramente cómo funcionaba aquello, que funcionaba con otra lógica militarista, ¿no? Bueno, que a veces acá también ocurre con ciertos neopentecostales que arman ejércitos, ¿no? Me interesaba conocer tu opinión. Así que te tiré dos temitas para los últimos minutos. No, ese es un tema enorme, muy interesante, muy controvertido, muy difícil de entender. Es decir, un caso concreto, al lado de donde estáis ahora, en Argentina, Javier Milei, es decir, un economista ultraliberal que pero juega con la transgresión, la provocación, el presentarse como antisistema. Aquí nos conectamos con lo que comentabas al principio de esta conversación, cuando hablabas de Sorel, del primer fascismo. Esta capacidad que tuvo el fascismo también de presentarse como algo revolucionario, es decir, antisistema, en ese caso el sistema de las frágiles democracias liberales de los años 20 y 30. Ahora también, pero se presenta contra un sistema que se considera no solo corrupto, no solo elitista. Pensemos el discurso de Trump de 2017 cuando entró en la Casa Blanca. Sí, el tema de la casta, el establishment, etcétera, sí. Efectivamente, sino también que se conecta también con el mundo intelectual, es decir, el famoso eslogan de Bolsonaro sobre el marxismo cultural, que es lo mismo de lo que en Estados Unidos se llama la dictadura del políticamente correcto, en España la llama la dictadura progre. Son el tema de hacer pasar una idea de que existe una élite progresista que ha hegemonizado el espacio cultural, político e institucional. Y entonces el presentarse como anti, en contra de todo esto, es visto, o al menos se intenta hacer pasar la imagen de algo transgresor. Y la extrema derecha eso lo tiene. Pero más que esto, me gustaría cerrar con una reflexión, que es la dificultad que tiene la izquierda hoy en día
para presentarse como no solo un proyecto esperanzador, al menos y sobre todo en Europa, en América Latina quizás lo podemos debatir más el tema, sino también como un proyecto que tiene delante una alternativa al sistema existente. Y esto, hoy en día quiero decir, ¿por qué la ultraderecha es una amenaza tan grande al sistema existente y a las democracias liberales? Que pueden ser y deben ser mejorables, atención, pero la única alternativa existente es la democracia liberal de Orbán, es Bolsonaro, es Trump, es Cast quizás en Brasil, en Chile, quiero decir. Entonces, ¿qué pasa con la izquierda? La izquierda, ¿dónde ha dejado esos proyectos alternativos, esa visión de un mundo inclusive utópico que tenía? Se ha perdido muchísimo. Entonces, la reflexión que también tenemos que hacer es cuál es la propuesta que tiene que hacer la izquierda. Y ahí yo creo que la propuesta tiene que ser no solo esperanzadora, no solo para proponer una alternativa a lo existente, sin tumbar todo lo que existe, sino llenándolo de contenido, sino también, y aquí volvemos a la transgresión, a las figuras como Sorel, que decía bien de Mussolini al día siguiente de Lenin en su época, cosas que vemos también de otra forma en el presente, que la izquierda tiene que tener un proyecto inclusivo e incluyente. ¿A qué me refiero? A que a mí me preocupa mucho cuando vemos los famosos debates que han empezado sobre todo en Estados Unidos sobre el tema de las llamadas políticas identitarias. Es decir, la izquierda ha perdido de vista a la clase trabajadora y solo habla de inmigrantes, colectivo LGTBI, feminismo, etc. Atención, en el mundo en el cual estamos, esa es una falsa dicotomía. ¿Por qué? Porque una cajera inmigrante que tiene un trabajo precario, ¿qué es? Antes clase trabajadora, es antes mujer o es antes inmigrante o extranjera en el país donde está trabajando y reside. Son las tres cosas a la vez. Entonces, evidentemente la izquierda no puede perder de vista el tema crucial de las desigualdades, el sistema económico, las luchas materiales que se decía un tiempo. Pero no puede pensar que las luchas materiales excluyan a las otras luchas. Es que todas van juntas. Y entonces, a partir también de ahí, yo creo que la izquierda tiene que hacer una reflexión para no solo actualizar su propuesta política, sino también abrir, digamos, vedas en el camino y vallas y proponer un proyecto que sea de verdad esperanzador. Sí, ¿sabes una cosa, Steve? Es una suerte que hayas hecho esta exposición tan completa al final, porque justo estoy en uno de esos momentos en los cuales empiezo a sentir agotamiento. Entonces me ahorraste casi todo. Te agradezco muchísimo. No, estoy bromeando porque mientras hablabas pensaba como en 5 temas más, pero si los incorporo no terminamos. Así que nos prometemos un segundo capítulo en los próximos meses. Te agradezco muchísimo que hayas estado en el Templo del Futuro. Quedamos en contacto y te vemos pronto en Uruguay. Ojalá así sea. Gracias por invitarme y ojalá nos veamos pronto. Muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos, como siempre, nos reencontramos el jueves que viene.